Saludos, bienvenidos. Comienza aquí Átomos y Bits. Estamos dispuestos a perforar los misterios del universo, tanto en el cielo como en la tierra y dentro del ser humano, para conocer un poquito más el mundo que nos rodea y encontrarnos con otro misterio, porque es que cada vez que andamos rascando nos encontramos con un misterio detrás de otro. Lo resolvemos, ¡pum!, otro misterio. Bueno, pues eso es lo divertido de la vida. Nos paramos la vida resolviendo misterios y lo hacemos en un programa en el que contaremos enseguida con toda esa información interesante que nos aporta José Manuel Nieves, con el control de sonido hoy de Esteban Novillo, y en nombre de la redacción el saludo desde el micrófono de Pedro Pablo May. Esto es Átomos y Bits, ¿lo había dicho? Bueno, pues lo repito, Átomos y Bits. Don José Manuel, le veo a usted con la bata blanca del astrónomo experimentado que se asoma al telescopio de Monte Palomar todas las noches. ¿Cómo está usted? Uy, qué imagen más bucólica. Ahora mismo es un tío en vaqueros, camiseta, comiéndose una hamburguesa y sentado en un teclado. Como en Big Bang Theory, ¿no? Pues sí, se parece más a eso que a lo que acabas de decir, pero es bonita la imagen. Bueno, pues nada, entonces, en fin. Bueno, pero o sea, esto es para que sepáis que vamos a hablar hoy de lo que son telescopios, bueno, en este caso los telescopios espaciales del Hubble y del Webb. Hemos hablado en últimos programas sobre ese problema a la hora de medir datos. Ahora resulta que no, que coinciden los datos de los dos telescopios, pero lo que no coincide es lo que sabemos, lo que creemos saber sobre el universo. Cuéntanos. A ver, esto para que se entienda bien, empezamos desde el principio, ¿no? Y ya verás que es fácil, ¿no? Un astrofísico norteamericano que se llama Dan Rees, a finales de los 90, hace unos 25 años o así, hizo un descubrimiento sensacional, o sea, que dejó a todos con la boca abierta, ¿no? Nadie se lo esperaba. Y es decir, el universo no solo se sigue expandiendo desde el Big Bang, sino que el ritmo de esa expansión acelera. Sí. Es decir, que no es que se haga solamente cada vez más grande, sino que cada vez lo hace más deprisa. Ese ritmo de expansión está acelerando. En aquel momento, a finales de los 90, eso fue una auténtica revolución, porque los científicos en aquel momento pensaban que podría pasar todo lo contrario. Es decir, que la expansión del universo se estaba frenando. ¿Debido a qué? Pues a la gravedad, que es una fuerza atractiva que tiende a unir todas las cosas. Y por lo tanto se suponía que podía haber suficiente masa en el universo para que su gravedad fuera frenando esa expansión e incluso que la detuviera, ¿no? Vale, Sí. pues resulta que muy lejos de eso, Adam Rees descubre que no solo se sigue expandiendo, sino que además esa expansión acelera. Y la culpa, digámoslo así, de esa expansión cada vez más rápida, esa expansión acelerada, pues la tenía una misteriosa entidad, la energía oscura, que la llamamos así porque no tenemos ni idea de lo que es, y que se supone que es una energía lo suficientemente poderosa como para hacer que todas las cosas del universo se estén separando entre sí. Sabes que esa expansión no es que las cosas se separen, que lo he dicho mal, es que el espacio entre ellas va creciendo. Es decir, es como si estuviera naciendo cada vez más espacio, y entonces las cosas que están en ese espacio están más lejos, pues igual que las pasas de un bizcocho se alejan a medida que la masa crece cuando está en el horno. Pues una cosa parecida, ¿no? Sí. Se echan los cálculos sobre la masa que se ve, la masa que no se ve, que esa es otra cosa, que es la materia oscura, que no tiene nada que ver con la energía oscura, y nos encontramos en aquel momento nos encontramos con el siguiente reparto. Si tú coges la masa total del universo, pues resulta que solamente el 5% es la materia ordinaria. La ordinaria es la que vemos, la que emite radiación, la que forma estrellas, galaxias, planetas, personas. Esa materia, 5%. Otro 27% es materia oscura, es decir, una materia que no emite absolutamente nada, pero que está ahí porque vemos que ejerce gravedad y obliga a que las cosas se muevan de una determinada manera. Y el resto, que es un 68%, sería esta energía oscura propuesta por Adam Rees. Vale, Sí. pues ya tenemos un universo que no solo se expande, sino que se expande cada vez más deprisa. ¿Cuál es la pregunta? Vale, ¿cuál es la tasa de expansión?
cómo de rápido se está expandiendo. ¿Cuál es ese incremento de velocidad? ¿Cómo lo medimos? Vale, pues desde ese momento científicos de todas partes han tratado de calcular cuál es el ritmo de esa aceleración, ¿no? Y al hacerlo, se dieron cuenta de que había algo que no funcionaba, porque se encontraron con un problema, que es que los resultados, cuando tú cogías, observabas los objetos en el universo y sacabas tus cálculos para ver cómo de rápido se estaban expandiendo, esos datos no coincidían con los que preveía la teoría del Big Bang, basada en el fondo de microondas, que es la radiación del propio Big Bang, lo que queda, las mediciones de ahí. Es decir, parecía como si el universo se estuviera expandiendo a distintas velocidades en el principio del universo y en los tiempos modernos. Ese problema que se llama la tensión de Hubble, lleva, pues por lo menos, pues lleva ya como 15 años siendo uno de los mayores problemas de la cosmología. Sí. ¿Y en qué puede consistir ese problema? Bueno, pues la lógica nos dice que tenemos dos soluciones. O bien hay errores en la medición, o bien en los instrumentos, bien en las técnicas que se utilizan, es decir, hay algún fallo humano, o bien realmente hay algo en el universo que los científicos todavía no conocen, un factor que se les escapa, que altera esos cálculos y que como no lo tienen en cuenta ese factor desconocido, pues les salen estos cálculos disparatados, ¿no? Sí. Que deberían de dar exactamente lo mismo, pero claro, ¿qué cosa, o sea, qué cosa de la naturaleza mide distinto si utilizas dos técnicas diferentes? Pues en Pues teoría deberían, ninguna. claro, debería de darte el mismo resultado. Pues ese es el problema, ¿no? Vale, pues lo primero que hacen los científicos durante estos 10 años es intentar echarse la culpa. Vamos a ver dónde está el fallo. Seguro que el fallo es nuestro. Seguro que hemos hecho mal los cálculos. Y durante el último año, año y medio, ha habido varios estudios que van cada vez más sesudos, cada vez cogiendo una muestra mayor de miles y miles de galaxias, que nos iban indicando que nuestros cálculos, o sea, los cálculos de los científicos eran correctos. O Ujú. sea, que no se habían equivocado en ninguno de los dos métodos. Pero claro, eso significa que si no se habían equivocado en ninguno de los dos métodos, seguía existiendo esa discrepancia. Y entonces eso quería decir que había algo que no habíamos entendido. ¿Vale? Ahora, el propio Adam Riess ha hecho un nuevo conjunto, ha capitaneado un grupo de muchos investigadores y han hecho un nuevo conjunto de observaciones y lo han hecho con el mejor de los instrumentos que tenemos hasta ahora, con el telescopio espacial James Webb, Sí. ¿vale? Y no solamente eso, sino que lo han comparado con el hasta ahora, hasta que empezó el Webb, mejor instrumento que teníamos, que era el telescopio espacial Hubble, ¿vale? Ujú. Eh, y han decantado definitivamente la balanza hacia la segunda de las posibilidades. Es decir, no hay un error en los cálculos, es la propia naturaleza del universo la que es así. Eso quiere decir que hay una nueva característica ahí, no un defecto en las mediciones, algo que desconocemos que puede estar detrás de este misterio de por qué el universo se está expandiendo más rápido hoy que de lo que lo hacía en su infancia hace miles de millones de años. A ver, estos nuevos datos obtenidos con el web, de hecho, confirman casi al dedillo las mediciones hechas anteriormente, hace unos años, por el telescopio espacial Hubble, Sí. ¿vale? Y claro, eso permite hacer una verificación cruzada que es de la máxima importancia cuando intentas abordar este desajuste, ¿no? Bueno, pues esta tensión del Hubble, esta discrepancia, resulta que a pesar de todo, a pesar de que las mediciones, tanto las del Webb ahora, que eran más precisas, como las del Hubble, eran correctas, porque los resultados coinciden, pues eso significa que la discrepancia sigue sin explicarse. O sea, sigue sin tener una explicación. Es decir, el misterio sigue siendo más misterio que nunca. Como dice el propio Rees, ahora que dos telescopios emblemáticos de la NASA han confirmado mutuamente sus hallazgos, debemos tomar este problema muy en serio.
es un desafío y una oportunidad increíble para aprender más sobre el universo. Desde luego, hay algo que no conocemos, ¿no? Hay un factor ahí Eh, que no entendemos muy bien cómo va. hay algo que no hemos entendido, Mm. o algo que no hemos entendido. También hay otros estudios que apuntan a la posibilidad de que ese algo sea simplemente que la velocidad de expansión va cambiando con el tiempo. O sea, sabemos que acelera, pero si tenemos la tasa de aceleración, pues ya podemos determinar cómo era la tasa de expansión en cada momento de la historia del universo que nosotros queramos. O sea, si tú sabes que vas a 90 kilómetros por hora y después aceleras hasta los 100, pues tienes una tasa de aceleración que es de 10 kilómetros por hora cada X tiempo, suponte, ¿no? Sí. Bueno, pues si tú sabes cuál es tu tasa de aceleración, pues ya sabes a qué velocidad ibas en cualquier momento del recorrido. Madre mía, pero eso cómo lo vas a sacar del universo. Eso deberíamos tener Pues datos de... claro, madre bueno, mía. claro, lo tenemos, es que Sí. lo tenemos. Es que tenemos dos sistemas. Tenemos el sistema de la observación, como te he dicho, observando un tipo de supernovas y viendo cómo el corrimiento hacia el rojo, es decir, sabes que las cosas, la luz que nos viene de una estrella, si esa estrella se está alejando, en el espectro sufre un corrimiento hacia el rojo Sí. y si se nos está acercando un corrimiento hacia el azul. ¿Eso por qué es? Pues porque las ondas infrarrojas, o sea, hacia las ondas hacia el rojo, lo que quiere decir es que son ondas, las ondas luminosas, son cada vez más grandes, más anchas y tienen que recorrer más espacio, con lo cual tienden hacia el rojo. Sin embargo, si es azul, si tienden al azul, es que ese objeto se está acercando y las ondas que emite luminosas hacia la Tierra se están comprimiendo unas a las otras, porque a la siguiente onda tienes que sumarle el trozo que ha acelerado esa estrella que estamos midiendo. Sí. Claro, con lo cual la siguiente onda está un poquito más cerca de la anterior, más cerca, y eso en el espectro es un corrimiento hacia el azul. Eso es el efecto Doppler, lo mismo que pasa con el sonido, ¿no? La típica ambulancia que mientras se te acerca, la vas escuchando cada vez más aguda, y cuando pasa por tu lado y se aleja cada vez más grave. Ujú. ¿Eso por qué es? Pues porque al acercarse, las ondas de sonido se van comprimiendo debido a la propia velocidad de la ambulancia. Cada vez que las emite, tiene menos distancia que recorrer porque se está acercando y eso te lleva ondas más cortas que son sonidos agudos. Y sin embargo, cuando se aleja es todo lo contrario. Ondas más largas porque se está alejando, a cada onda le cuesta un poco más llegar hasta ti que la anterior, pues esas ondas se estiran, son ondas más largas y entonces tiende a lo grave. Con la luz pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ujú. Vale, entonces lo que hizo el equipo de Reis es utilizar la que hasta ahora es la mayor muestra de datos del James Webb recopilada hasta ahora para verificar, o sea, con estos datos verificó los resultados del telescopio Hubble, ¿no? Fíjate, para que no hubiera duda, usaron tres métodos diferentes para medir las distancias a galaxias con supernovas. Ya te digo que las supernovas son las velas, las candelas cósmicas que permiten medir distancias grandes, ¿no? Y se centraron en las que ya había medido el Hubble y que eran en las más precisas que determinaban la constante de Hubble. La constante de Hubble es precisamente la tasa de aceleración. Bueno, pues el resultado fue que las observaciones de los dos telescopios, del Hubble hace unos años y del Webb, coincidían plenamente. Así que las mediciones del Hubble eran buenas y se destaca pues un posible error. Claro, esto entra en conflicto con el modelo estándar de la cosmología, que nos arroja un valor más pequeño. Fíjate, si tú lo haces por la teoría, es decir, con el modelo estándar, que como te he dicho se basa en la radiación emitida por el propio Big Bang, o sea, el Big Sí. Bang cuando explotó tenía una radiación de miles de millones de grados que al irse expandiendo, el universo se va enfriando, 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 y ahora mismo, 13.700 millones de años después, pues esa radiación es de 3 grados Kelvin, muy poco. Eso son menos 270 grados, menos 273 grados centígrados. Ujú.
muy poquito. Pero claro, es que eso, no, perdón, -270, porque 3 grados centígrados más de frío y es el cero absoluto, que como sabes es donde la actividad atómica cesa. Pero esos 3 grados Kelvin, esos siguen siendo calor, un residuo de calor, un fondo de microondas que está igualmente en todo el universo. Si no, todo estaría en el cero absoluto. Sin embargo, no. Hay ese rastro de calor. Bueno, pues midiendo las características de ese, haciendo un mapa con esas temperaturas globales, te dice la teoría, el modelo estándar, te dice la velocidad a la cual se expandía el universo en el pasado. Y resulta que en el pasado la diferencia es de, es de es de eh, el modelo teórico te da una velocidad de expansión que es entre 67 y 68 kilómetros por segundo por megaparsec. Y las mediciones basadas en las observaciones de telescopios dan un valor entre 70 y 76 kilómetros por segundo de aceleración por cada megaparsec. Un megaparsec son 3,2 años luz, ¿vale? Sí, a mí me hablas de Para que megaparsec y ya estoy en la Enterprise, o sea Claro, que es que estamos hablando ya de unas distancias en las que incluso los años luz se quedan pequeños. sí. Entonces hay que coger un parsec, son 3,2 años luz. Un megaparsec son 3,2 millones de años luz. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el universo, según el sistema que estemos viviendo, por cada 3,2 millones de años luz que se expande, acelera bien unos 67 kilómetros por segundo si lo mides de una manera, o bien unos 70 y tantos kilómetros por segundo si lo mides de la otra. Ya. Es decir, que la aceleración es distinta. ¿Vale? Bueno, pues a ver, ¿qué nos enseña esto? Pues lo que te he dicho al principio, nos enseña ni más ni menos que hay un factor desconocido ahí. Y ahora Vale. mismo, estos datos del web es como dicen los propios investigadores, es como ver al universo en alta definición por primera vez. Ujú. Es decir, más precisos, es difícil conseguir datos más precisos que esos. Así que no nos queda más remedio que seguir buscando eh, y intentar averiguar qué es eso que se nos escapa. Es posible que cuando se encuentre esa respuesta, que se encontrará, qué es lo que se nos ha escapado, qué es lo que no hemos tenido en cuenta, cuál es ese factor desconocido, pues a través de esa puerta es posible que muchas de las cosas que todavía no sabemos sobre la evolución del universo y que estamos deseando saber y que nos parecen incongruentes, es posible que todas las piezas acaben encajando, ¿no? O muchas de esas piezas acaben encajando por fin. La verdad que sí. Es un tema apasionante y además de todo esto, ¿sabes con lo que me quedo? La próxima vez que llegue tarde voy a decir estoy a un megaparsec de distancia. Y ya voy a dejar mi contertulio, le voy a dejar ahí como diciendo, ¿cómo? En fin, bueno, vamos a bajar un poquito a la tierra porque estas Sí, distancias de las que hemos hablado son muchas, son muy largas y efectivamente ojalá que podamos en algún momento desentrañar cuál es ese factor que resuelva el misterio. Pero mientras tanto, aquí en nuestro planeta seguimos descubriendo cosas y comprobando cosas, como por ejemplo el hecho de la comprobación de que la habilidad para tener conductas complejas existía antes de que llegáramos nosotros, que nos creemos muy importantes y muy así, pero resulta que no, que ya había animales que habían desarrollado esa habilidad antes. claro, fíjate, una cosa muy sorprendente, no es un estudio muy serio hecho por el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, ¿no? Y por la Universidad de Oxford, ¿no? Y es que, claro, eh, a ver, antes de que se desarrollaran cosas como el lenguaje o nuestra cultura tecnológica, capacidad de tener herramientas, está claro que teníamos que estar predispuestos para que esas grandes mejoras se produjeran, ¿no? Sí. Tendríamos que tener una serie de habilidades básicas previas necesarias para el desarrollo del lenguaje y de la cultura tecnológica, ¿no? Que es lo que caracteriza a nuestra especie. ¿Desde cuándo existen esas habilidades? Pues lo que está pensado siempre es que esas habilidades son contemporáneas al género Homo. En el momento en que hace 6 millones de años se separaron las líneas genealógicas de los grandes simios y de los humanos, pues a partir de ese momento pues teníamos habilidades, ¿no? Bueno, pues este estudio nos dice que no es verdad, que
esas habilidades necesarias para el desarrollo de las características más humanas, pues resulta que ya existían incluso antes que los propios humanos. Es decir, que son anteriores a ese momento en que las líneas evolutivas de humanos y simios, los grandes simios, sabes que son los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los bonobos, Sí. pues antes de que se separaran hace más de 6 millones de años, ¿no? A ver, ¿cómo justifican esto, ¿no? Bueno, pues tenemos que pensar que, a ver, está claro, si tú estudias a una persona y a cualquier animal, pues está claro que el ser humano es capaz de, no de uno, sino de un gran número de comportamientos que son mucho más complejos que los de otros animales y que implican el ser capaces de completar secuencias de movimientos muy elaboradas, como sucede en el lenguaje hablado o en la fabricación de herramientas. Esas secuencias incluyen la capacidad de organizar secuencialmente comportamientos por partes y de forma jerárquica, y de entender las relaciones que hay entre elementos distantes en esa jerarquía, es decir, que no sean consecutivos en la secuencia de acciones. A ver, por ejemplo, si tú coges una cosa tan simple como preparar una taza de café, pues eso necesita que lleves a cabo una secuencia de acciones individuales, pero que lo hagas en el orden correcto. O sea, primero tienes que poner agua y café en la cafetera y después ponerla al fuego. Si alteras el orden, si pones al fuego en la cafetera sin café o sin agua, pues has hecho un pan como unas tortas, Ah, era por ¿vale? eso. Claro, no, claro, pero tú sabes ya en tu cabeza, eres capaz de establecer esa secuencia y los movimientos, las acciones que tienes que hacer en cada una de ellas. Es decir, que en nuestra cabeza, antes de emprender una acción compleja, ya somos capaces de dividir esa tarea en partes independientes, consecutivas y compuestas de acciones individuales. Sí. Acciones que pueden ser agarrar, tirar, girar, verter, lo que tú quieras, ¿no? Vale, esto está claro. Y también es muy importante que los humanos somos capaces de repente de interrumpir esas secuencias para hacer otra cosa que no está relacionada. Imagínate que estás haciendo el café y te suena el teléfono. Pues lo contestas y en el momento que terminas, continúas con la secuencia en el punto que lo habías dejado. Ujú. Vale, somos capaces de hacer eso. Continuar después justo en el punto en el que estábamos. Y pensábamos Vale. que otros no. Claro, ¿existe esa misma capacidad de organizar los comportamientos en otros animales? ¿Está presente también en otros primates? Esa es la pregunta que se hizo este equipo de investigadores, ¿no? Y estos científicos lo que hicieron fue estudiar los comportamientos muy exhaustivamente de chimpancés salvajes que están entre nuestros parientes más próximos, haciéndolo mientras usaban herramientas, ¿no? Sí. Y lo que hicieron fue tratar de averiguar si esas acciones estaban o no estaban organizadas en secuencias similares a las del comportamiento humano que te acabo de contar, ¿no? Ujú. A ver, cogieron décadas de secuencias de vídeo recopiladas de chimpancés salvajes de chimpancés de Guinea, donde se les grabó, pues rompiendo nueces de cascaradura, usando un martillo y piedras a modo de yunque, es decir, haciendo estas tareas que son, digamos que son tareas complejas, no son tareas simples. Vale, es uno de los comportamientos, de hecho, de uso de herramientas más complicados y mejor documentados en cualquier animal hasta ahora. Vale. ¿Qué hicieron los científicos? Registrar las secuencias de acciones llevadas a cabo por los chimpancés para desempeñar la tarea. Por ejemplo, primero cojo una nuez, me la cambio de mano, la coloco en el yunque, ¿vale? O sea, son una Sí, serie de acciones poco a poco. individuales que te dan la secuencia de acciones necesarias para cumplir la tarea. Vale. Y en total, lo que hicieron fue totalizar un total de 8.260 acciones para más de 300 nueces. Es decir, de chimpancés distintos, ¿no? Lo que hicieron fue como una especie de catálogo de acciones individuales, como esta, ¿no? Cojo la nuez, me la cambio de mano, la coloco, le doy un golpe, acciones distintas, ¿no? 8.260 acciones diferentes. Después aplicaron un modelo estadístico a todas esas 8.260 acciones y descubrieron que hay una relación entre las acciones secuenciales de los chimpancés y las que llevan a cabo los humanos. A ver, la mitad de los chimpancés adultos, de hecho,
eran capaces, o por lo menos actuaban como si fueran capaces de asociar acciones mucho más avanzadas en la secuencia. Es decir, mucho más avanzadas que si estuvieran vinculadas en orden una por una. Es decir, eran capaces de anticiparse 3 o 4 acciones a lo que tendrían que hacer, no en el movimiento siguiente, sino dentro de 3 o 4 movimientos. Y eso es una prueba de que los chimpancés son capaces de planificar esas secuencias de acción. Y luego van ajustando el desempeño de esas acciones pues, sobre la marcha. Sé que te puede parecer complicado, pero es absolutamente fascinante, ¿no? O sea, entender cómo surgen estas relaciones en el momento que tú estás organizando la acción, que es cascar una nuez o que es preparar una taza de café, ese va a ser el siguiente objetivo de estos investigadores, ¿no? Pero podría ser que tuviera que ver con un comportamiento observado en chimpancés que pausan la secuencia de acción para reajustar las herramientas antes de continuar. Es decir, la piedra no me estoy cascando una nuez y en lugar de seguir con la misma, pues miro la piedra y le doy un golpe, la afilo más por un lado o la cambio por otra y luego continúo. Es decir, ya tengo en la cabeza lo que voy a hacer después y me interrumpo para que la siguiente tarea, la siguiente acción sea más efectiva. ¿Vale? En fin, que tenemos ahí pues esa sería una evidencia de que la mayoría de los chimpancés pues no solo organizan las acciones, sino que lo hacen de forma parecidas A a, nosotros. a cómo lo hacemos nosotros, ¿no? En Somos fin, más parecidos de lo que parece, valga la claro. redundancia. Entonces resulta que si lo tienen los chimpancés, esa capacidad, y la tenemos nosotros, pues evidentemente se tuvo que desarrollar en algún individuo que fuera pariente tanto de los chimpancés como de nosotros. Es decir, antes de que la línea evolutiva de humanos y chimpancés, es decir, simios, todos los demás simios, se separaran. Con lo cual, esa capacidad de organizar acciones ya existía antes, existía en los primeros ejemplares que todavía no eran Homo, ni tampoco eran simios, sino que eran el antepasado común de ambos linajes. ¿Vale? Bueno, pues esas habilidades cognitivas para planificar acciones complejas en secuencias de movimientos coordinados y ser capaces de anticipar los movimientos, pues, de pasarte 2, 3, 4 movimientos más adelante para saber qué es lo que viene, que eso es fundamental, por ejemplo, para el desarrollo del lenguaje y desde luego para la capacidad tecnológica, pues todo eso ya existía antes. Cualquier día vamos a descubrir que los chimpancés tienen juegos de rol también, ¿eh? Así te lo digo. Imagínate. Bueno, pues con este tema fascinante vamos a terminar nuestro programa. La verdad es que uno observa el mundo, observa las cosas que hay y dices, ¿cuántas cosas hay que no sabemos todavía, que vamos descubriendo poco a poco y que nos dejan con la boca abierta porque pensamos que sabemos algo, pero luego resulta que no? Y lo bonito que es, Pedro Pablo. Pues claro que es bonito, esa es una de las cosas Es buenas de esta profesión. Absolutamente apasionante. Esa es una de las cosas buenas de esta profesión, que podemos tener acceso a este tipo de cosas y contarlas además y y difundirlas y que haya cada vez más personas que sepan algo más de ciencia, de lo poco que sabemos de ciencia en el mundo mundial que estamos en este momento. José Manuel Nieves nos lo trae cada semana en Átomos y Bits, en este programa que ha contado con la realización técnica de Esteban Novillo y con el saludo de Pedro Pablo May. Volvemos en una semana más. Hasta entonces.